Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a mi oficina. Quiero hablarles acerca de una persona que si usted la busca en Google, es muy probable que no la encuentre. Su nombre es Gladys Pearson. Su nombre era Gladys Pearson. Hay personas que hacen grandes cosas para Dios, pero el mundo no las considera como personas importantes. Y hoy quiero presentarles a esta mujer que dedicó toda la vida a predicar el Evangelio. Sharon y yo tuvimos el gran privilegio de tenerla en casa allí en el año 1972, 73, cuando estábamos ministrando en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Una mujer que ya había predicado en ese entonces en más de 40 países y que tenía más invitaciones para predicar que tiempo para aceptarlas. La tuvimos durante toda una semana predicando en el centro evangelístico de la ciudad de La Paz, el santuario lleno todas las noches, escuchando a esta mujer que con una voz ronca compartía las verdades del Evangelio. Yo era su traductor, su intérprete en ese entonces, y cierta noche ella utilizó un versículo desconocido del libro del profeta Isaías, un versículo que yo debo admitir jamás lo había escuchado antes, y me quedé paralizado intentando repetir de memoria ese versículo, y ella notó mi titubeo y me dijo en frente de una congregación de más de 1000 personas: fuiste a la universidad para prepararte para predicar el Evangelio y no conoces este versículo. Dame tu Biblia. Y bruscamente me la quitó de mis manos. Buscó pacientemente el versículo y con su dedo dando golpes en la página, me dijo: lee este versículo y te lo tienes que memorizar. Nunca, ni tampoco después, en todos estos años que he interpretado para grandes predicadores, he sido avergonzado como fui en esa ocasión. Después, ya cuando volvimos a casa, ella trató de congraciarse conmigo, pero le hice pagar esa afrenta, le hice sufrir un poco. La verdad es que ella fue de gran bendición. Recuerdo que luego fue a Cochabamba y después a Santa Cruz, donde también predicó a las multitudes. Su mensaje siempre estaba relacionado con el bautismo del Espíritu Santo y centenares de personas todas las noches recibían ese bautismo. En cierta ocasión, en otro país, le llamó la atención al pastor de niños de una mega iglesia y le dijo públicamente y bruscamente desde el púlpito: lo que tú estás haciendo con esos niños no es correcto. Esos niños reciben el bautismo en el Espíritu Santo y tú luego los abandonas. Y como resultado de esa reprimenda, esa iglesia cambió su forma de ministrar a los niños. Recuerdo que ella se encerraba en su habitación todo el día antes de predicar y se podía oír sus oraciones e intercediendo por el culto de esa noche. No le interesaba hacer turismo ni ir de compras. Ella estaba allí con una misión específica: predicar el evangelio a las congregaciones. Me impactó mucho su dedicación y su concentración en la palabra. Ella creía y predicaba sanidad divina. En su testimonio ella relata cómo en cierta ocasión resbaló y cayó en las escaleras y los 24 peldaños causaron un daño irreparable a su columna. Aguantando el dolor como pudo, esa semana predicó con el mismo ímpetu de siempre. Pero cuando volvió a casa, una amiga la visitó, lloró por ella y el Señor la sanó. Y centenares de personas recibieron sanidad divina en cada una de sus horas, de sus reuniones. Tengo una foto aquí al fondo y la estoy usando hoy. Y si yo me muevo, pueden ver, vamos a ver, aquí está. Gladys Pearson es la mujer que está sonriendo ahí en el centro. Y ella está entre Everett y Mirta Hell, que son los misioneros que la acompañan. Esta foto es importante para mí, ya que estos fueron los misioneros que Dios utilizó para que mis padres recibieran al Señor y entraran en el ministerio. Años después, fueron ellos los que me ayudaron a recibir al Señor en mi corazón también. Ellos también ministraron en el entierro de mi mamá después de que tuvo ese grave accidente automovilístico. La belleza del Evangelio es que uno nunca sabe lo que Dios ha de hacer en la vida de la persona que escucha el Evangelio. En el caso de mi padre, nadie jamás se podía imaginar que ese alcohólico, ese hombre iracundo, ese hombre que se declaraba ateo, iba a predicar el Evangelio.
Y solo Dios sabe el legado que cada uno de nosotros dejamos. Y por eso es importante que nunca dejemos de predicar, aunque aparentemente no haya un resultado inmediato. Así que voy a orar por eso en esta tarde. Voy a orar que el Señor nos dé esa paciencia para que podamos seguir predicando el Evangelio, sabiendo que eventualmente habrá un resultado, porque la palabra del Señor nunca vuelve así vacía. Padre, te doy gracias por mujeres como Gladys Pearson, por misioneros como Everett y Mirta Hale, que ayudaron a mis padres y me ayudaron a mí también a recibir al Señor. Te doy gracias a personas que se dedican a predicar el Evangelio, cueste lo que cueste, donde estemos, contra quien, aún contra situaciones inverosímiles. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, gracias una vez más por la sintonía. Nos vemos otra vez mañana si así Dios lo dispone. El Señor les bendiga.